Dios regresará en los últimos días para la obra del juicio. No tengo nada que objetar a eso. Pero aún tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué Dios debe encarnarse para realizar su obra del juicio en los últimos días? En la era de la ley, Dios utilizó a Moisés para realizar su obra. ¿Por qué no utiliza al hombre ahora para su obra del juicio en los últimos días? Aún no comprendo este aspecto de la verdad. Habladnos de ello, por favor. De acuerdo. Cierto, hermano Lin. Esa es una cuestión fundamental. Cierto. Yo quería plantear lo mismo. Qué buena pregunta. Sí, lo es. Compañeros, no olvidemos que cuando el Señor Jesús vuelva será para arrebatarnos. Cierto. No se encarnará para la obra del juicio. Amén. Amén. Cierto. Cuando regrese, no se convertirá en carne. Amén. Decís que Dios no se encarnará en los últimos días. ¿Lo decidimos nosotros? En el pasado, cuando el Señor Jesús vino, nadie lo reconoció, ni lo aceptó, porque su nombre no era Mesías, aunque sin duda Él era el Mesías. ¿No es evidente esto? ¿Cómo lo explicáis? La encarnación de Dios es un misterio que abarca su voluntad, su carácter y su omnipotencia y sabiduría. En apariencia, lo que vimos fue al Señor Jesús en la cruz, pero en realidad, su crucifixión consumó la obra de la redención de toda la humanidad y glorificó a Dios. ¿No es una muestra de su sabiduría? ¿Puedes comprender esto? ¿Quién puede comprender la obra de Dios? Los pensamientos y los caminos de Dios siempre son más elevados que los del hombre. Nadie comprende la sabiduría de Dios. Toda la obra de Dios encierra un misterio más allá de la comprensión del hombre. Creemos que al seguir la Biblia al pie de la letra y nuestras propias fantasías, comprenderemos el misterio y la sabiduría de Dios. Soberbia y arrogancia. Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas. Ha llevado a cabo mucho trabajo. Como todo el mundo sabe, la primera vez que Dios se encarnó en un hombre corriente, lo llamaron Jesús. ¿Coincide esto con las fantasías del hombre? ¿Quién lo imaginó? ¿Quién lo comprendió? Nadie comprendió esto. Antes de que venga Dios a realizar su obra, nadie puede predecir cómo vendrá ni cómo obrará. Si creemos que podemos definir la obra de Dios según nuestras nociones y fantasías, exageramos nuestra propia valía. Vamos a calmarnos todos un momento. Escuchemos a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Bien, adelante. De acuerdo. Hermano, has hecho una pregunta muy interesante. Sí. La razón por la que Dios debe encarnarse para la obra del juicio en los últimos días es un tema que preocupa a mucha gente que ansía la verdad y busca la aparición de Dios. Guarda relación con el hecho de poder ser arrebatados al reino de los cielos. Por lo cual es muy importante entender este aspecto de la verdad. ¿Por qué debe encarnarse Dios para realizar su obra del juicio en los últimos días, en vez de usar al hombre para ello? Esto es por la naturaleza de la obra del juicio. Sí. Porque la obra del juicio es la expresión de la verdad de Dios y de su carácter justo para conquistar, purificar y salvar a la humanidad. Oigamos la palabra de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: la obra del juicio es la obra propia de Dios. Así que, naturalmente, la debe hacer Dios mismo. El hombre no la puede hacer en su lugar. Ya que el juicio es la conquista del hombre por medio de la verdad, es incuestionable que Dios todavía aparezca en la imagen encarnada para hacer esta obra entre los hombres. Es decir, en los últimos días, Cristo usará la verdad para enseñarles a los hombres de todo el mundo y para darles a conocer todas las verdades. Esta es la obra del juicio de Dios.
En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades, tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra del juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra del juicio que Dios hace. Por las palabras de Dios Todopoderoso vemos que la obra del juicio de Dios en los últimos días expresa muchos aspectos de la verdad. Expresa el carácter de Dios, todo lo que tiene y es. Revela todos los misterios. Juzga la naturaleza satánica del hombre, que se resiste a Dios y lo traiciona. Expone y disecciona la palabra y conducta del hombre. Así es. Y revela a toda la humanidad la esencia santa y justa de Dios y su carácter que no admite ofensa. Cuando los elegidos de Dios se someten a juicio por su palabra, es como si estuvieran cara a cara con Él, siendo expuestos y juzgados por Él. Cuando Dios juzga a los hombres, Él debe permitir que ellos vean la manifestación de su carácter justo. Como si estuvieran viendo la esencia santa de Dios y la gran luz que desciende de los cielos. La palabra de Dios es como una espada que se hunde en el corazón y el espíritu, causando un gran tormento. Solo así el hombre llega a reconocer su esencia pervertida y su verdadera corrupción. A sentir una profunda humillación, ocultar su rostro avergonzado y postrarse ante Dios verdaderamente arrepentido. Así aceptará la verdad y la palabra de Dios. Se librará por completo de la influencia de Satanás y será salvado y perfeccionado por Dios. Obras tales como el juicio, la purificación y la salvación del hombre solo pueden ser realizadas personalmente por Dios encarnado. Sí. Tras el juicio por la palabra de Dios Todopoderoso, sabemos que el carácter justo de Dios no admite ofensa por parte de los hombres. Cada letra de la palabra de Dios contiene majestad de ira y nos golpea en lo más profundo del corazón, poniendo al descubierto nuestra naturaleza satánica y rasgos de nuestro carácter pervertido tan enterrados en nuestros corazones que ni los vemos nosotros, permitiéndonos reconocer que nuestra naturaleza y esencia está llena de arrogancia, petulancia, egoísmo y traición. Y que vivimos conforme a esto, como demonios que vagan por la tierra, sin el más ligero asomo de humanidad. Dios considera esto odioso. Nos sentimos humillados y atormentados por el arrepentimiento. Vemos nuestra propia vileza y sabemos que no merecemos vivir ante Dios. Y nos postramos en el suelo, esperando recibir su salvación. Al experimentar el juicio por la palabra de Dios Todopoderoso, asistimos a la aparición de Dios. Vemos que la santidad de Dios no puede profanarse y que su justicia no admite ofensa. Sí.
reconocemos las sinceras intenciones y el amor con que Dios procura salvar al hombre. Y vemos la esencia de nuestra perversión a manos de Satanás. Sí. Así empezamos a venerar a Dios en el corazón y aceptamos con gusto la verdad y los planes que Él tiene para nosotros. De este modo, nuestro carácter pervertido se va purificando. Los cambios que hemos logrado hoy son el resultado de la encarnación de Dios para realizar la obra del juicio. Como veis, únicamente cuando la encarnación de Dios expresa la verdad, expresa el carácter justo de Dios y todo lo que Él tiene y es para hacer la obra del juicio. Solo entonces el hombre ve la luz verdadera, la aparición de Dios. Y entonces comienza a conocerlo de verdad. Y puede ser purificado y salvado. Aparte de Cristo, ningún hombre puede realizar la obra del juicio en los últimos días. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: nadie es más adecuado y está más calificado que Dios en la carne para hacer la obra de juzgar la corrupción de la carne del hombre. Satanás solo puede ser completamente derrotado si Dios en la carne juzga la corrupción de la humanidad. Al ser igual que el hombre poseyendo una humanidad normal, Dios en la carne puede juzgar directamente la injusticia del hombre. Esta es la marca de su santidad innata y su ser extraordinario. Solo Dios está calificado y en la posición de juzgar al hombre, porque Él es poseedor de la verdad y la justicia, y por eso es capaz de juzgar al hombre. Los que no tienen la verdad y la justicia no son aptos para juzgar a los demás. Por estos juicios, habéis sido capaces de ver que Dios es el Dios justo, el Dios santo. Debido a su santidad y su justicia, Él os ha juzgado y su ira os ha visitado. Como Él puede revelar su carácter justo cuando ve la rebeldía de la humanidad. Y como Él puede revelar su santidad cuando ve la inmundicia de la humanidad. Con esto basta para mostrar que Él es Dios mismo, santo y sin mancha. Pero también que Él vive en una tierra de inmundicia. Si Él fuera un hombre que se manchara junto con las personas y no tuviera ningún elemento de santidad o un carácter justo, no sería apto para juzgar la injusticia de la humanidad, ni para ser el juez de la humanidad. Si el hombre juzga al hombre, ¿no sería como abofetear su propio rostro? ¿Cómo podría nadie tener derecho de juzgar a la misma clase de persona tan inmunda como ellos? El único que puede juzgar a toda la humanidad inmunda es el Dios mismo santo. ¿Y cómo podría el hombre juzgar los pecados del hombre? ¿Cómo podría el hombre ser capaz de ver los pecados del hombre? Si Dios no tuviera el derecho de juzgar los pecados del hombre, ¿cómo podría ser entonces el Dios mismo justo? Cuando se revelan los caracteres corruptos de las personas, Él habla para juzgarlas, y solo entonces pueden ellas ver que Él es santo. ¿Qué pasaje más práctico? Dios no puede usar al hombre para juzgar al En hombre. la palabra de Dios Todopoderoso vemos claramente que la obra del juicio de Dios en los últimos días debe expresar la verdad, el carácter de Dios, su omnipotencia y sabiduría, para conquistar, purificar y perfeccionar al hombre. Dios se aparece para realizar esta obra del juicio en los últimos días, y marca el inicio de una era y el final de otra. Esta obra debe realizarla la encarnación de Dios. Ningún hombre puede hacerla en su lugar. ¿Por qué muchos creen que Dios debería usar a los hombres para realizar toda su obra, en vez de encarnarse y hacerla él mismo? Resulta increíble. ¿De verdad que la humanidad da la bienvenida a la llegada de Dios? ¿Por qué tantas personas desean que Dios utilice a los hombres para realizar su obra? Porque los hombres obran según sus nociones y actúan como la gente cree que deben actuar. Y adoran a otros hombres, los colocan sobre un pedestal y los siguen. Es verdad. Pero el modo de obrar de Dios no coincide con las nociones del hombre. Él no hace las cosas como el hombre. Por eso al hombre le cuesta conciliar con Dios. La esencia de Dios es la verdad, el camino y la vida.
El carácter de Dios es santo y justo y no admite ofensa. Sin embargo, el hombre ha sido corrompido por Satanás y por su carácter, y le cuesta conciliar con Dios. Al hombre le cuesta mucho aceptar la obra de la encarnación de Dios, y es reacio a estudiar y también a investigar. En cambio, sí que adora al hombre, tiene una fe ciega en su obra, y la acepta y sigue como si fuera obra de Dios. ¿Qué problema hay aquí? Podría decirse que la humanidad no tiene la menor idea de lo que significa creer en Dios y experimentar su obra. Así que su obra en los últimos días consiste en que la encarnación exprese la verdad para resolver todos los problemas de la humanidad. En cuanto a vuestra pregunta sobre el motivo por el cual Dios no utiliza al hombre para su obra del juicio en los últimos días, ¿aún hace falta responderla? La esencia del hombre es el hombre, que no posee esencia divina y no puede expresar la verdad, el carácter de Dios, todo lo que Dios tiene y es, ni realizar la obra de salvación de la humanidad. El hombre ha sido pervertido por Satanás y tiene una naturaleza pecaminosa. Así que, ¿qué le permite juzgar a otros hombres? Puesto que el hombre inmundo y corrupto no puede purificarse ni salvarse a sí mismo, ¿cómo espera él purificar y salvar a otros? Esos hombres solo se avergonzarían si otros no aceptaran su juicio. Solo Dios es justo y santo, y solo Él es la verdad, el camino y la vida. Por eso la obra del juicio de Dios debe ser realizada por su encarnación. Ningún hombre puede hacerlo. Esto es así. ¿Acaso aún no entendemos esto? Cierto. Si Dios utilizara al hombre para realizar su obra del juicio, ¿cuál sería el resultado? Sin duda sería menos eficaz. Eso es. Que no aceptemos que Dios encarnado realice la obra del juicio demuestra que no podemos reconocer a Dios. La encarnación de Dios muestra al hombre como es. Cierto. Por eso Dios se encarna para realizar la obra del juicio. Dios es verdaderamente sabio. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué Dios usó al hombre para realizar su obra en la era de la ley? Porque la obra de la era de la ley y la del juicio de los últimos días son distintas. En la era de la ley, los hombres eran recién nacidos. Apenas estaban pervertidos. La obra de Dios, Jehová, fue promulgar leyes y mandamientos y fijar unas normas para vivir en la tierra. Esta etapa de la obra no pretendía cambiar el carácter del hombre, no hacía falta expresar más verdades. Dios simplemente usó al hombre para transmitir a los israelitas las leyes que él había decretado. De modo que los israelitas supieran cómo cumplirlas, adoraran a Jehová y vivieran una vida normal en la tierra. Una vez hecho, termina esa etapa. Por eso Dios puso a Moisés para realizar la obra de la era de la ley. No le hacía falta encarnarse para hacer esa obra. La obra del juicio de Dios en los últimos días pretende salvar a la humanidad corrompida. No bastará con divulgar unos pasajes de la palabra de Dios ni con promulgar leyes. Hay que expresar muchas verdades, expresar plenamente el carácter inherente de Dios, todo lo que Él tiene y es. Ofrecer a todos, los hombres, la verdad, el camino y la vida, como si Dios se revelara cara a cara a toda la humanidad, permitiendo que el hombre lo conozca. Así Él purifica, salva y perfecciona a la humanidad. Dios debe hacer esto personalmente, a través de la encarnación. Ningún hombre puede hacerlo en su lugar. Dios puede utilizar profetas para divulgar pasajes de su palabra, pero no les permite expresar su carácter inherente, todo lo que Él tiene y es, ni expresar toda la verdad. El hombre no es digno de eso. Si Dios usara al hombre para expresar todo su carácter y verdad, el hombre seguramente lo humillaría. Porque el hombre tiene un carácter pervertido. Al tener sus propias nociones y fantasías, la obra del hombre sería impura, lo cual humillaría a Dios y afectaría la eficacia de su obra. Además, el hombre es proclive a considerar como suyo todo lo que Dios tiene y es, y a considerar la impureza de su obra como verdad. Esto lleva a malinterpretar y humillar a Dios. Cierto. La obra del hombre es impura. No puede sustituir a Dios para expresar la verdad. Cierto. Cualquier impureza es humillante para Dios. Sí.
Además, si Dios usara al hombre para expresar todo su carácter y verdad, al ser el hombre impuro, no sería aceptado. E incluso se le opondrían. Y Satanás hallaría defectos y provocaría el descontento, las revueltas y la fundación de un reino independiente. Es el final de la obra de Dios realizada por el hombre. Sobre todo en el caso de la salvación del hombre por Dios en los últimos días. Los hombres no aceptan fácilmente la obra de la encarnación de Dios. Si Dios usara a seres humanos para esta obra, los hombres no aceptarían ni obedecerían. ¿No son evidentes estos hechos? Mirad a los ancianos y pastores del mundo religioso. ¿Acaso difiere su oposición y condena a la obra de la encarnación de Dios de la forma en que los sumos sacerdotes judíos y los fariseos se opusieron al Señor Jesús? La salvación de la humanidad por parte de Dios no es tarea fácil. Debemos entender cómo piensa Dios. Ahora que lo dices, por fin comprendo que la obra de la era de la ley consistía en promulgar leyes y guiar al hombre en la vida cotidiana. Por eso Dios usó al hombre para comunicar las leyes que él había decretado, y la obra quedó hecha. La obra del juicio en los últimos días implica expresar la verdad y el carácter de Dios para salvar y purificar al hombre. De hecho, ningún hombre puede realizar esa obra. Tiene que realizarla la encarnación de Dios. Esto demuestra lo mucho que Dios ama a la humanidad. Los hombres carecen de la verdad y están pervertidos. Si un hombre realizara la obra del juicio, nadie lo aceptaría. Cierto. Y no aceptaríamos y obedeceríamos la obra de Dios. Necesitamos que Dios se encarne en los últimos días para la obra del juicio. Ahora comprendo por qué Dios debe encarnarse para realizar la obra del juicio. Sí, gracias. Dios creó al hombre y solo Él comprende a la humanidad. Ningún hombre sabe qué hacer para liberarnos del pecado y purificarnos. Solo Dios sabe cómo purificar y salvar a la humanidad. Sí. La obra de Dios para juzgar y salvar a la humanidad no puede hacerla ningún hombre. La encarnación de Dios es lo mejor para realizar la obra del juicio. Por un lado, la obra de Dios en los últimos días es juzgar, purificar y salvar a la humanidad. Por otro lado, y el más importante, Dios realiza su obra expresando la verdad, su carácter y todo lo que tiene y es, para que toda la humanidad pueda llegar a conocerlo y comprenderlo. Y para que vea la aparición de Dios hecho carne. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. En página 1351. Comencemos la lectura. Dios Todopoderoso dice, para todos aquellos que viven en la carne, cambiar su carácter requiere metas que perseguir. Y conocer a Dios exige ser testigos de los hechos reales y del rostro real de Dios. Ambas cosas solo las puede lograr la carne encarnada de Dios. Y solo las puede conseguir la carne normal y real. Por esta razón la encarnación es necesaria. Y toda la humanidad corrupta la necesita, ya que a las personas se les pide que conozcan a Dios. Las imágenes de dioses ambiguos y sobrenaturales deben ser disipadas de sus corazones. Y ya que se les pide que desechen su carácter corrupto, primero deben conocer su carácter corrupto. Si el hombre solo hace la obra para disipar las imágenes de los dioses vagos de los corazones de las personas, entonces fracasará en conseguir el efecto correcto. Las imágenes de los dioses ambiguos que están en los corazones de las personas no se pueden exponer, desechar o expulsar por completo solo con palabras. Al hacerlo así, a la larga no será posible disipar estas cosas que están profundamente arraigadas en las personas. Solo el Dios práctico y la verdadera imagen de Dios pueden reemplazar estas cosas vagas y sobrenaturales para permitirles a las personas conocerlas poco a poco. Y solo de esta manera se puede lograr el efecto debido.
Página 1351. ¿Por qué no lees tú? Bien. Solo Dios mismo puede hacer su propia obra. Y nadie más puede hacer esta obra en su nombre. No importa qué tan rico sea el lenguaje del hombre, es incapaz de articular la realidad y la normalidad de Dios. El hombre solo puede conocer a Dios de una manera más práctica y solo lo puede ver con mayor claridad si Dios personalmente obra entre los hombres y muestra por completo su imagen y su ser. Este efecto no lo puede lograr ningún hombre carnal. Las imaginaciones del hombre son, después de todo, huecas y no pueden reemplazar el verdadero rostro de Dios. El carácter inherente de Dios y la obra de Dios mismo, el hombre no los puede imitar. El Dios invisible en el cielo y su obra solo pueden ser traídos a la tierra por el Dios encarnado que personalmente hace su obra entre los hombres. Esta es la manera más ideal en la que Dios se aparece al hombre, en la que el hombre ve a Dios y llega a conocer el verdadero rostro de Dios. Y esto no lo puede lograr un Dios no encarnado. Página 1357. De acuerdo. El Dios encarnado da fin a la época cuando solo la espalda de Jehová aparecía a la humanidad. Y también concluye la época en que la humanidad tenía la creencia en el Dios ambiguo. En particular, la obra del último Dios encarnado trae a toda la humanidad a una época más realista, más práctica y más agradable. Él no solo concluye la época de la ley y la doctrina, de mayor importancia aún, revela a la humanidad un Dios que es real y normal, que es justo y santo, que abre la obra del plan de gestión y demuestra los misterios y el destino de la humanidad, que creó a la humanidad y da fin a la obra de gestión y que ha permanecido oculto por miles de años. Da fin por completo a la época de ambigüedad y concluye la época en la que toda la humanidad deseaba buscar el rostro de Dios, pero no era capaz de hacerlo. Termina la época en la que toda la humanidad servía a Satanás y guía a toda la humanidad hasta el final a una era completamente nueva. Todo esto es el resultado de la obra de Dios en la carne en vez de la del Espíritu de Dios. El juicio de Dios en los últimos días a través de la encarnación es muy relevante. Dios se ha encarnado en la tierra en los últimos días, viviendo entre los hombres y proclamando su palabra a la humanidad, expresando a las masas su carácter y todo lo que tiene y es. ¿A quién ama a Dios? ¿Y a quién aborrece? ¿Hacia quién va dirigida su ira? ¿Quién sufre su castigo? Su estado emocional, sus exigencias a los hombres, sus designios sobre ellos, la actitud ideal del hombre ante la vida, sus valores. Dios informa sobre esto. Y permite que el hombre tenga objetivos claros en la vida, para que no necesite buscar sin rumbo en una religión abstracta. La aparición de la encarnación de Dios ha concluido del todo la era en la que solo la espalda de Jehová se aparecía a la humanidad. Y también la era de la fe del hombre en el Dios impreciso. Los que experimentamos la palabra y la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días tenemos una percepción común. Tras experimentar el juicio y el castigo de Dios, soportar pruebas y haber sufrido por la persecución brutal y salvaje del gobierno comunista chino, hemos visto el carácter justo de Dios descender sobre nosotros. Hemos visto su majestad, su ira, su omnipotencia y sabiduría. Y hemos visto la manifestación de todo lo que Dios tiene y es, como si hubiéramos visto al propio Dios. Aunque no hayamos visto el cuerpo espiritual de Dios, su carácter inherente, su omnipotencia y sabiduría, y todo lo que tiene y es, nos han sido plenamente revelados, como si Dios estuviera ante nosotros cara a cara, permitiéndonos conocerlo y tener un corazón temeroso de Dios, de modo que obedezcamos los planes que Él tiene para nosotros hasta la muerte. Todos creemos que en su palabra y obra vemos y conocemos a Dios de forma práctica y real. Hemos abandonado nociones y fantasías y conocemos verdaderamente a Dios. Antes pensábamos que el carácter de Dios era amable y misericordioso y creíamos que siempre perdonaría los pecados del hombre.
Pero tras experimentar el juicio de Dios Todopoderoso, comprendimos que el carácter de Dios no solo es misericordioso y amable, también es justo, majestuoso y airado. Quien ofenda su carácter va a ser castigado. Podemos venerar a Dios, aceptar la verdad y vivir según su palabra. Al experimentar la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días, todos hemos comprendido de forma real y práctica que el carácter de Dios es santo y justo y que no admite ofensa. Hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios y hemos comprendido de verdad su omnipotencia y sabiduría. Hemos reconocido que Dios se ha hecho humilde en secreto y hemos llegado a conocer sus sinceras intenciones y sus cualidades amables, su estado emocional, su fidelidad, su belleza y bondad, su autoridad, su soberanía, su escrutinio de todo. Ante nosotros ha aparecido todo lo que Dios tiene y es, como si viéramos al propio Dios. Aquello que nos ha permitido verle cara a cara. Ya no creemos en Dios ni lo seguimos según nuestras fantasías, sino que sentimos verdadera reverencia y adoración por Él. Sí. Y lo obedecemos y confiamos en Él, de verdad. Hemos reconocido realmente que si Dios no se hubiera encarnado personalmente para expresar la verdad y juzgar al hombre, nunca lo habríamos conocido, ni podríamos librarnos del pecado y purificarnos. Así pues, se mire por donde se mire, la obra del juicio de Dios en los últimos días debe ser realizada por el propio Dios encarnado. Nadie puede sustituirlo. Así es. Dadas las nociones y fantasías del hombre, si Dios lo usa en la obra del juicio en los últimos días, no lograría el efecto deseado. Gracias al Señor. Vosotros entendéis a Dios de forma muy práctica. Debéis de haber experimentado la palabra y la obra de Dios Todopoderoso encarnado para haber aprendido tanto. Sí. Eso parece. Solo si Dios se encarna para manifestar su carácter y su verdadero rostro entre los hombres, puede el hombre conocerlo y comprenderlo de verdad. Sí. De no ser así, solo podremos seguir con nuestras nociones y fantasías. Y nunca alcanzaremos el verdadero conocimiento de Dios. Sí. Toda la razón. Es verdad. Antes pensábamos que Dios solo era misericordioso y amable y que perdonaría siempre al hombre. Tras oír vuestras palabras hoy, me he dado cuenta de que Dios no solo es misericordioso y amable, también es justo y majestuoso, y que su carácter no admite ofensa. No nos habíamos dado cuenta de esto antes. Si queremos conocer a Dios, debemos hacerlo a través de la palabra y la obra de su encarnación. Si Dios permitiera al hombre realizar su obra, nunca lo conoceríamos de verdad. Sí, es cierto. Sí. Todo esto demuestra que solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. Solo Cristo puede expresar la verdad y el carácter de Dios y permitirnos conocer y comprender a Dios.